Buenos días, mi nombre es Beli Bukoeva y yo soy una escritora búlgara afincada en España y estoy aquí hoy con todos vosotros para celebrar el lanzamiento del segundo libro del escritor colombiano Jason Bolaños, el libro titulado Maligno, que ve la luz gracias a la editorial colombiana Papel y Lápiz. Así que mando un fuerte abrazo a Jason, a Aaron y agradezco a la editorial la confianza para poner las letras al prólogo de este magnífico cuento de cuentos. Y por no ralentizar mucho todo esto, eh, me pongo a compartir con vosotros el prólogo que me he permitido alargarme un poco, siempre con el permiso de Jason. Gracias, Jason, también por todas las veces que te he ido molestando, bueno, preguntando cosillas para ir aclarando y dudas y tal. Así que gracias también. Y bueno, aquí va. El prólogo tiene por título El latido de las sombras en el reflejo audible del espejo. Y se abre con una cita del propio Jason que forma parte de uno de los cuentos que está en Maligno. ¿Cuál? Vosotros mismos lo tendréis que averiguar. Dice así: deambulando en las sombras inconclusos de lo no escrito o lo no dicho, lo que se dice a grito mudo y se palpa con los ojos. El ser humano. Una capa fina de vidrio bajo cuyo esmalte yace a veces una resistente plancha de acero. Tropiezas con sus ojos y allí, en la mirada, reconoces el reflejo del mismo fantasma que secuestra los sueños, los suspiros y las sonrisas. Y te preguntas si el reflejo del alma propio con sus miedos, creadores de noches blancas en las noches más oscuras, planea por un espejo plano, cóncavo o convexo al otro lado de la mirada compartida. Observa certero Jason Bolaños en la nota del autor de su libro Maligno que el temor compartido disminuye al verse fragmentado. Y pienso en lo difícil que es romper el propio reflejo para armar después, cual en un mosaico arcano, la imagen completa de aquello que nos hace humanos, con sus aciertos, sus fallos, sus sueños, su intuición y, por supuesto, sus miedos. En el andamiaje del sentir y el pensar humano, la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo de daño real o imaginario crea ramificaciones extensas hasta el punto de apreciar matices de intensidad. Un simple temor crece en un susto cuando la piel se eriza ante el miedo que cobra vida repentina, pero puede expandirse el sobresalto en un espanto, pasar del pánico al terror cuando el imaginario se tiñe de presencia perceptible o palpable, como en los relatos de Maligno de Jason Bolaños. Maligno. Un título que nada más se incrusta en la mirada perturba el espíritu, porque te ubica ante el espejo de lo indecible, pero tan real y presente en nuestro interior, el cúmulo de matices del miedo junto a la evocación de su origen, el espíritu del mal que posee nombres y aspectos diversos según la latitud geográfica, la creencia idiosincrásica o la experiencia vital de cada ser humano. En el universo imaginario de Jason, su nombre aparece sin divagación: Yum-Kimil, una oscura deidad maya que se yergue de escarlata en la misma portada de fondo carbón, rojo y negro, como en Stendhal y su eje simbólico, autenticidad y pasión frente a la obediencia y la prudencia, pero en Jason el maligno mora en todo. Rojo,
porque Yom Kippur es energía impetuosa que obnubila la cordura y tiñe de sangre la irreverencia rebelde, y enferma de locura los sentidos de sus presas, como en la comezón infinita o Nahual, negro, porque la deidad oscura respira también en la sumisión y en la renuncia, como en el embuste o camino a oscuras, igual que en la hipocresía y en la ambición fría, como en el largo y oscuro o el reflejo. Lo mismo que en la represión del amor y de la pasión, como en restos de un corazón hallados junto a un manuscrito, e incluso en la incomprensión y en la espera, como en el girasol o bajo el puente. Maligno es el segundo libro de relatos del escritor colombiano Jason Bolaños tras El lugar habitable, y que nace bajo la atenta mirada de la editorial colombiana Papel y Lápiz. Un libro donde Jason nos asombra de nuevo con la riqueza de su mundo imaginario, la fuerza de su narrativa y los giros inesperados que hielan la sangre. En el universo de sus páginas, lo real y lo fantástico no son dimensiones separadas, sino el reflejo de lo innombrable en una superficie reflectante curvada, donde la imagen se invierte para ampliarla o achicarla, para ensanchar nuestro campo de visión y apreciar con exactitud la magnitud de lo que cobra vida ante nuestros ojos. Maligno se compone de 33 relatos, un número nada casual tampoco, porque se asocia con la elevación espiritual y la maestría, el despertar de la conciencia espiritual y la iluminación. El más alto de los números maestros, de gran importancia en las tradiciones esotéricas y a la vez símbolo de la divinidad, de la resurrección y de la compasión en la tradición cristiana. ¿Se puede sugerir mejor acaso la naturaleza del libro que sujeta en sus manos y de las historias de sus moradores, esperando pacientes el lenguaje de la mirada de un lector parecido a ellos, un sin rostro, con el alma atribulada ante el misterio de la vida y de la muerte, de lo que es y lo que parece ser, de lo que es real o tan solo un falaz reflejo? A lo largo de sus 33 relatos, cual las cuentas de un rosario intangible, Jason nos enfrenta a caras diversas del maligno, unas más inocentes solo a primera vista, como en el regalo, lo que susurra, o en la ciclicidad de profano, y otras más perversas por la intensidad de dolor y pavor ante la sorpresa, como en la taza amarilla, el remordimiento o el ángel, la desesperanza, como en el castigo o en Bajo el puente, o la crueldad de sus ejecutores, como en el Ángel 2, Nahual, o un cuento que no se ha escrito aún en memoria de alguien muerto en el motel sudeste. El escritor colombiano abre Maligno con un relato de final escalofriante, Poseído. Es toda una declaración de intenciones en una visión invertida, donde lo humano en su dualidad coexistente se resiste a la rendición, porque necesita comprender lo incomprensible, sobrevivir a lo que no es, o acaso sí, a pesar de lo que siempre creía ser. El libro se cierra con otro relato magistral, el encuentro. Una despedida agridulce y sorprendente, donde los detalles científicos sobre la esencia y el comportamiento de la luz se entrelazan con la visión de una expedición cuyo descubrimiento desangra la cordura. Nada es lo que parecía ser. Un adiós del lector que le incita a considerar la infinitud de la ignorancia humana en su propia existencia y la inquebrantable ofuscación en considerar realidad lo que no es siquiera un esbozo de un mero reflejo. Jason Bolaños se sirve de recursos diversos para embriagarnos de un cóctel fino de la pócima mágica latente en la sangre que se activa con el baile de los ojos por las letras vivas de su escritura. Una poción que, sin embargo,
remueve las entrañas, porque la ironía y la risa, junto a la sorpresa paralizante, sirven de espejo invertido, un aterrizaje abrupto, en una realidad opuesta a la esperada, como en Poseído, en el Café de la Avenida o en El muy raro idioma. Jason traspasa incluso la línea divisoria entre autor y personaje nacido de su puño y letra. Lo vemos aparecer cual usurpador de su propio yo en el regalo, no conviene leerlo, y en profano, no conviene leerlo, hago el matiz. Es uno de los, uno de los títulos de uno de los cuentos. Y aquí sigo. El tiempo y el olvido son dos elementos esenciales en su narrativa. El tiempo, más allá de su aparición, para ubicar al lector en un contexto real y real concreto, respira con presencia propia, una presencia temporal diversa, cual una gotera constante como en la corriente del tiempo, como un retorno cíclico en el reflejo, cual un punto de congruencia entre pasado y futuro, construyendo en simbiosis el ahora como en bajo el puente, o cual una línea de salida invertida como en Uroboros. No faltan las soluciones culturales y artísticas externas en sus cuentos. No hay guiños vacuos, son referencias precisas y diversas. Evocaciones que disparan la electricidad interna que solo el miedo paralizante ante las certezas inesperadas es capaz de incendiar en la piel. De todas ellas, me gustaría resaltar una, la musical. La música resuena de fondo en varios relatos. Es el rastro visible del lenguaje del alma que no se deja engañar por el ilusionismo omnipresente. Tanto es así que el libro empieza con un verso de una canción cantada aún en las tierras de la profunda y auténtica América Latina. No se nace en vano al pie de un volcán. Una cita cargada de simbolismo y emoción, seguida por la dedicatoria a sus hijos y a la gente de su pueblo, Nariño. Su amor por la tierra de sus ancestros y la cultura que le legaron palpita en los paisajes de sus relatos poblados de seres mágicos de presencia tan real que dejan aromas, susurros, estelas visibles de su existencia tras cada aparición. El maligno ha suprimido, vaporizado toda frontera entre la vida y la muerte, entre lo real y lo fantástico, y asoma tras lo trivial de una taza amarilla o algo tan sencillo como la ausencia de un espejo. La riqueza de su tierra reluce en los colores variados y tan precisos en sus matices dentro de su narrativa, imágenes exóticas tan coloridas que te empapan con la mezcla de polvo y agua del Holi hindú. Los cinco sentidos rescatan emociones y recuerdos, figuras, fantasías y realidades escalofriantes cuyo corazón tiene la latitud de su pueblo, sea en la imagen de un beso consuetudinario o en el folclore hecho carne y voz en el cuento que da título al libro. Maligno. Maligno. El relato. Es una epifanía sonora que abruma por la complejidad del lenguaje que contienen unas pisadas aparentemente desprovistas en un principio de dueño y de significado. El tiempo se diluye entre pasado, futuro y presente, y a la vez es un ser que se comunica mediante la apariencia inocente de un niño. Un relato extraordinario, complejo, escalofriante y asombroso. Moverse por el universo de Jason Bolaños es oír el latido del silencio, ver el alma de las sombras y sentir la piel de lo extraordinario. Habitar entre la belleza del lenguaje y la convulsión de lo descrito hecho carne y hueso, donde la realidad se viste y se desviste solo ante el ojo capaz de discernir la luz de su interferencia en un difuso y real reflejo. Aún así,
más vale tener a mano una linterna, porque solo la luz real o engañosa, en su misteriosa esencia y apertura, es capaz de mostrarnos cuán lóbrega es la oscuridad que nos circunda y que nos habita. Beli Pogoeva, de Sofía, Bulgaria, en Teruel, España, a 10 de octubre de 2025. Mucha suerte y gracias. Hasta luego.